Si hay un álbum de lo que se deba hablar como una de las primeras expresiones de heavy metal, ese es el Deep Purple in Rock. Una delicia escucharlo, un hard rock muy peculiar que sentó las bases. Deep Purple, junto a Black Sabbath y Led Zeppelin, mostraban bellas y fuertes expresiones de rock duro a inicios de la década del 70. Un grupo que han estado pidiendo mucho en este canal y un disco que en junio del 2020 cumple 50 años. El primer coqueteo de Deep Purple con el heavy metal. No dejes de comentar al final qué te parece Deep Purple y su álbum In Rock. Empezamos. Pioneros y hasta para muchos iniciadores del género heavy metal, junto a Black Sabbath, que lanzó su disco también en 1970, pero en febrero, y que hablé en este canal, puedes revisarlo luego. Deep Purple mostró un gran cambio para su cuarto álbum de estudio, titulado In Rock. El éxito de Led Zeppelin, que un año antes había demostrado que el rock pesado podía vender millones de álbumes, despertó al líder de Deep Purple, el guitarrista Ritchie Blackmore. Entonces ir por ese camino era tentador y habían coincidencias con Zeppelin. Al igual que Jimmy Page, Blackmore se hizo un nombre como un guitarrista de sesión, trabajando con el productor Joe Meek durante gran parte de los años 60, mientras llenaba su currículum en vivo con diferentes artistas, no tan famosos, antes de formar Deep Purple en 1968. Pero Deep Purple exploró antes de llegar al heavy metal o hard rock, lo cual es un punto clave y a tomar en consideración para entender la historia de In Rock de 1970. Deep Purple, banda formada en Hertford, Inglaterra en 1968, empezó como varios de sus coetáneos del rock tocando blues rock y por ahí daba pincelazos con el hard rock que vendría más adelante. Sus primeros 3 álbumes dan fe de ello: Shades of Deep Purple, The Book of Talisman, ambos de 1968, y Deep Purple de 1969, son producciones que van del rock progresivo, psicodélico, blues rock, coqueteando con el hard rock como adelantábamos. Hay que destacar que en el álbum homónimo de 1969, las canciones reflejaron una nueva complejidad y densidad, ya que los teclados de influencia clásica de Lord asumieron un enfoque mucho mayor, algo que se hacía más predominante e importante para el sonido característico de Deep Purple a lo largo de este tiempo. Muy buenos discos que vale la pena reseñar en nuevos videos. El álbum Deep Purple in Rock entonces marcaría el primer álbum de heavy metal de la banda, aunque muchos lo consideran con mucha más expresión de buen hard rock. Según los cronistas, luego de un periodo relativo de disminución de ventas y estancamiento creativo, vino la luz. Blackmore y sus compañeros de banda de Deep Purple, el organista Jon Lord y el baterista Ian Pace, decidieron despedir al cantante Rod Evans y al bajista Nick Simper, incluyendo a Ian Gillan y Roger Glover, respectivamente, para establecer su clásica alineación conocida como MK2 o Mark II. El quinteto dedicó la segunda mitad de 1969 a familiarizarse con sus talentos individuales durante los ensayos antes de realizar el Concert for Group and Orchestra. Este concierto único y su LP resultante buscó fusionar el rock y la música clásica, pero cuando el proyecto, que fue grabado con la Royal Philharmonic Orchestra, fue mal recibido, Blackmore tomó el control creativo de la banda, dirigiéndola hacia un enfoque más pesado, dominado por la guitarra, que aprovechó al máximo las poderosas voces de Gillan. El cambio funcionó. 1970, Deep Purple in Rock anunció el comienzo del periodo de mayor éxito comercial y creativo del grupo. En casa, el álbum vendió más de 1 millón de copias.
Con Ritchie Blackmore en guitarra, Ian Gillan en voz, Roger Glover en bajo, Jon Lord en órgano, Ian Pace en batería, se trabajó el álbum. La grabación del disco comenzó en octubre de 1969, pero la mala situación económica obligó a la banda a realizar conciertos durante las sesiones. Esto es importante para saber que este álbum ya se venía cosechando de más antes. Tetragrammaton Records, la discográfica que se encargaba de publicar los trabajos de Deep Purple en Estados Unidos, estaba en bancarrota y no pudo promocionar el álbum. Es así que Warner Bros. Records compra Tetragrammaton a principios de 1970, asumiendo las deudas de la banda. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en dos estudios, IBC o IBC y The Lane Lea, en función de la disponibilidad. Andy Knight fue el productor de las sesiones realizadas en el primero y Martin Birch de las del segundo. Cabe apuntar que una de las canciones se grabó en los estudios Abbey Road, Bloodsucker, con la producción de Philip McDonald, encargado de las producciones duras y experimentales de la discográfica. Por su lado, los miembros del grupo empezaron a interesarse por la producción y ellos mismos realizaron la mezcla. Las grabaciones culminaron en abril de 1970. La cacofonía del sonido, encabezada por la guitarra de Ritchie Blackmore, abre un álbum poderoso. La canción de apertura Speed King sorprende a los desprevenidos oyentes con el, para muchos críticos, uno de los números de metal más pesados y rápidos jamás oídos hasta ese momento. Deep Purple se inspiró en el rock estadounidense temprano, y la letra de esta canción está compuesta de fragmentos de canciones de Little Richard, Elvis Presley y Chuck Berry. El primer verso toma prestado de las canciones de Richard, Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti y Lucille. El segundo verso se extrae del clásico del soul Rip It Up, así como de Hard-Headed Woman de Elvis y Some People de Berry. Según la autobiografía de Ian Gillan, esta canción se llamó Kneel and Pray durante algún tiempo. Resultaba obvio de inmediato que la banda ya no estaba jugando. En Wait for the Recoquette, The Story of Deep Purple in Rock, los autores Simon Robinson y Stephen Clary dicen que Bloodsucker fue la última canción que se arregló para el álbum, escrito a principios de abril de 1970, hacia el final de las sesiones. Aunque fue una composición grupal, fue escrita principalmente por Glover y Blackmore, lejos de las salas de ensayo o del estudio. El propio bajista contó así: Bloodsucker originalmente vino de una rara noche en la casa de Ritchie en Acton, él y yo escribiendo juntos en guitarras acústicas. Más tarde se terminó con el resto de la banda en Abbey Road Studios. Bloodsucker, de 4 minutos y 16 segundos, es un poco menos intensa y da a los atónitos fanáticos la oportunidad de recuperar el aliento antes de que la banda se lanzara con el tema épico del álbum de 10 minutos, Child in Time. Una de las canciones más aplaudidas del rock, en lo que todavía podría decirse que es su mejor performance. El cantante Ian Gillan guió a sus compañeros de banda en una serie de hipnóticos crescendos desde el suave comienzo de la canción hasta su clímax estremecedor, acompañado del solo de guitarra de Blackmore, que empleaba una Gibson en ese momento. Y luego, nuevamente para un bis aún más intenso. Child in Time es una canción de protesta para la guerra de los Estados Unidos en Vietnam. La letra fue escrita por Ian Gillan. La canción presenta un solo de teclado y guitarra de Jon Lord y Ritchie Blackmore respectivamente. Ian Gillan dijo en una entrevista en 2002: hay dos lados de esa canción, el lado musical y el lado lírico. En el lado musical estaba esta canción Bombay Calling de una banda llamada It's a Beautiful Day. Era fresca y original. Cuando Jon estaba un día tocándolo en su teclado, sonaba bien y pensamos que tocaríamos sobre ella. Lo cambiaríamos un poco y haríamos algo nuevo, manteniendo eso como base. Sin embargo, yo nunca había escuchado el original Bombay Calling, así que creamos esta canción usando la Guerra Fría como tema y escribimos las líneas Dulce niño a tiempo, verás la línea, Sweet Child in Time, You'll see the line. Así fue como entró el lado lírico. Luego Jon tenía las partes del teclado listas y Ritchie tenía las partes de la guitarra listas. La canción básicamente reflejaba el estado de ánimo del momento y por eso se hizo tan popular. Toda una sinfonía del heavy metal, han dicho algunos críticos, que cerró el primer lado fuerte del álbum original.
Todo este tipo de rock duro, feroz y desenfrenado continúa en Flight of the Rat, el vuelo de la rata, otro ejemplo de la nueva postura de hard rock continuo de la banda, aunque en casi 8 minutos también hay espacio para algunos solos de Blackmore y Lord. En la autobiografía de Ian Gillan explicó que esta canción comenzó como una broma. Alguien mencionó la composición clásica Flight of the Bumblebee y Jon Lord comenzó a tocar variaciones en relación a ella. The Rat o la rata es una referencia a un hábito de estupefacientes. Deep Purple hizo referencias ocasionales antidrogas en sus canciones. Into the Fire fue otra. Into the Fire y Living Break resultaron más concisos, pero igualmente atractivos. En algunas crónicas se menciona que en Into the Fire Ritchie Blackmore copia el riff de 21st Century Schizoid Man de Robert Fripp, grabado algunos meses antes. En Wait for the Ricochets, The Story of Deep Purple in Rock, Ian Paice citó esta canción así: la historia de alguien que está cometiendo un error, dando el paso equivocado. Por su parte, Living Wreck, composición grupal escrita por la clásica Purple Mark II, Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Paice, es el tema número 6 del álbum, pero también fue lanzado como el lado B de Black Knight. Hard Loving Man finaliza con los riffs y solos de Blackmore, la voz potente de Gillan, los brillantes teclados de Lord, que venían evolucionando desde 1968, complementados con la excelente línea de bajo de Roger Glover, y los sonidos de Paice en percusión. Lord usó tanto el altavoz Leslie como un amplificador Marshall con su órgano Hammond, por lo tanto el sonido del órgano varía a lo largo de las canciones del álbum. En The Complete Deep Purple de Michael Heatley, Ritchie Blackmore dijo que ideó el solo de guitarra para molestar a uno de los ingenieros, y dijo: recibí este impulso y comencé a frotar la guitarra hacia arriba y hacia abajo por la puerta de la sala de control, para obtener todo ese ruido salvaje de guitarra, así que este tipo me mira como si yo hubiera perdido la cabeza. Así termina el álbum, pero se abren las puertas al nuevo Deep Purple. Los cronistas coinciden en que el dado había sido lanzado para uno de los álbumes definitorios del heavy metal. La portada del álbum fue idea del gerente del grupo, Tony Edwards, que muestra la icónica imagen del Monte Rushmore con los rostros de los presidentes, pero en esta ocasión las efigies de los miembros de Deep Purple los sustituyen. Ian Gillan aparece a la izquierda en lugar de George Washington, Ritchie Blackmore en la posición de Thomas Jefferson, Jon Lord en el puesto de Theodore Roosevelt y Roger Glover en el lugar de Abraham Lincoln. Ian Paice aparece a la derecha de Glover sin reemplazar a ningún presidente, ya que solo son 4 los legisladores esculpidos. El álbum se lanzó el 3 de junio de 1970 en el Reino Unido a través de la discográfica Harvest Records, filial de EMI, y en Estados Unidos a través de Warner Bros. Records. La fecha se retrasó debido a los problemas financieros de Tetragrammaton Records que mencionábamos al comienzo. Harvest publicó la primera edición del álbum en vinilo, con las letras de las canciones y con fotografías individuales en blanco y negro de cada uno de los 5 miembros del grupo en el libreto. Según los críticos, todas estas canciones unidas en un álbum constituyen una de las demostraciones más definidas e imitadas del metal. Aquello dio como resultado las mayores ventas de la banda hasta la fecha. In Rock subió al número 4 en el Reino Unido y permaneció en el top 10 durante meses. Alcanzó el número 1 en Alemania y llegó al top 10 en Europa, estableciendo así el camino para una gira mundial, que duró más de un año. Cabe resaltar que el álbum no tuvo la misma suerte en los Estados Unidos, llegando solo al puesto 143. In Rock estableció el sonido de Deep Purple en los años venideros, y está considerado como uno de los primeros álbumes de heavy metal por publicaciones como Rolling Stone o AllMusic. Durante la siguiente media década, se convirtieron en una de las bandas más exitosas del mundo, tanto en estudio y en concierto, y en lo que respecta a álbumes, In Rock o Deep Purple In Rock se encuentra entre los más importantes e influyentes en la historia del rock. Todo un grupazo Deep Purple, hasta la actualidad. No dejes de comentar qué te parece este álbum Deep Purple In Rock y cuál es tu canción preferida del mismo. Y también deja tus sugerencias para otros vídeos
Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.